Bueno, muchísimas gracias a la doctora Grisel Salazar. Nos va a compartir una plática sobre cobertura mediática de feminicidios. Pues bueno, es invitada aquí a una clase de la materia de subjetividad, poder e identidad de la maestría en comunicación de la Ibero. Y bueno, nada más quiero leer un poquito de su perfil para después ya irnos directamente a la charla. Pues la doctora Salazar es politóloga, profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Y bueno, pues se ha centrado en investigar sistemas mediáticos y regímenes políticos, y bueno, en algunos factores sociales e institucionales que median los efectos de intentos de censura en la prensa. Y bueno, cabe destacar que ha publicado más de 30 artículos académicos, capítulos de libros, y bueno, en el 2022 un libro publicado por el CIDE, Más allá de la violencia, alianzas y resistencias de la prensa local mexicana. Y bueno, no es menor decir que además es coordinadora del Servicio Departamental de Ciencias Sociales, donde soy su vasallo. Entonces, Colega, colega. exacto. Entonces, pues con mucho gusto le damos la palabra y adelante. Pues muchas gracias, Carlos, y buenas tardes, Diana. Mucho gusto en conocerte. Estoy muy contenta de estar aquí acompañándoles. Em, Como bien señala Carlos, pues mi trayectoria es más bien de politóloga. Entonces, yo sé que esta es una clase dirigida a expertos y expertas en comunicación, entonces probablemente ustedes tengan pues mucho más que decir de los temas. A mí me gusta mucho explorar esta intersección entre la política y los medios de comunicación, la prensa y el poder, pero siempre mis enfoques pues abrevan más de la tradición politológica que del marco de las comunicaciones. Entonces siempre estoy como con un pie de un lado y del otro. Entonces, bueno, pues eso como una pequeña nota de advertencia. Y justo este trabajo que voy a presentarles o este conjunto de reflexiones, pues parte de una preocupación em, que no solamente atraviesa al campo de la comunicación, porque evidentemente los feminicidios son un problema público. Entonces, esto que vamos a ver ahorita nos habla, bueno, de entrada voy a abordar algunos casos clásicos, patrones persistentes y transformaciones recientes, pero algo que me gustaría mostrar es por qué a una persona que estudia ciencia política le importa o nos debería de importar lo que muestran los medios. Y algo muy importante que ustedes probablemente sepan mejor que yo, es que los medios de comunicación son nuestra ventana hacia la realidad, ¿no? Podemos no conocer de manera directa, en carne propia, de primera mano, gran parte de los acontecimientos públicos y sin embargo tenemos una idea al respecto. Y esa idea nos viene moldeada en gran medida por lo que los medios de comunicación nos transmiten. Entonces, la percepción de lo que es bueno, de lo que es malo, de las cosas que son normales, de lo que es extraordinario, de los casos que consideramos aislados, de los problemas estructurales, de toda la naturaleza de los asuntos públicos, viene en gran medida pues influida por los medios de comunicación. Además, claro, de nuestro círculo de socialización, perfil educativo y demás, pero sí hay una cuestión muy importante que viene dada por la forma en la que los medios retratan la realidad. Y esa es como la entrada y el punto de partida para hablar de los feminicidios y de cómo concebimos la violencia de género y específicamente esta manifestación extrema de la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿por qué importa lo que digan los medios respecto de los feminicidios y el cómo los retratan? Porque de entrada nos coloca en el debate de si hay o no un problema público. Puede ser que los medios de comunicación hablen del feminicidio como un problema privado, ¿no? Un tema como de venganza pasional o de conflicto entre una pareja. Entonces, eso nos coloca de lleno en el ámbito de lo privado. Cuando los medios de comunicación dejan de concebir estos temas de la violencia de género como algo que ocurre de las puertas de la casa para adentro,
entonces hay mucha más capacidad para exigir justicia y demandar al Estado que intervenga. Entonces, en la medida en la que los medios encuadran, ¿no? Para entrar un poco en términos ya más técnicos, esta cuestión del framing de los encuadres. En la medida en la que los medios encuadran el feminicidio y la violencia de género como un problema público, eso nos da recursos para poder exigir con mayor facilidad al Estado una intervención activa. Segundo, la forma en la que los medios encuadran los feminicidios también nos llevan a discutir si hay o no un actor al que responsabilizar y quién es ese actor, ¿no? Todas estas narrativas que vamos a ver un poquito más adelante de la revictimización, de señalar a las mujeres como que por el momento en el que saliste a la calle o cómo te veías o dónde estabas o con quién o sin quién estabas, toda esta cuestión de las responsabilidades tienen mucho que ver con cómo los medios construyen las narrativas de toda esta problemática. Tercero, también nos coloca en el debate de si hay o no un daño por resarcir, ¿no? Porque si esto se concibe como un problema privado, donde pues la responsable fue la propia mujer que estaba fuera de su casa a altas horas de la noche, entonces realmente no hay un daño, es como prácticamente pues responsabilidad de ella y no hay una exigencia al Estado y no hay ningún culpable, digamos, que perseguir. Y cuarto, y probablemente más importante que los tres anteriores y derivado de ellos, es si es factible o no cambiar las condiciones. Porque si empecemos a concebir todo esto como un asunto cultural o quizás una cuestión inevitable, incluso estas narrativas tan negativas y tóxicas de, pues es que el amor romántico y la mujer concebida como un objeto del deseo y de posesión y de todo esto, nos lleva a pues a una concepción del problema donde no hay mucho que hacer, ¿no? Es como, así son las cosas, así son de repente las relaciones y de repente el amor se vuelve tan extremo que se vuelve violento. Entonces, eh, em, reproducir estas narrativas y encontrar en los medios este tipo de lógicas, pues hace que sea muy complicado que nosotros como audiencia entendamos que es exigible una solución al problema. Entonces también toda esta difusión de estereotipos de género, de normalización de relaciones violentas, etcétera, pues modifica en gran medida nuestra posición como actores políticos, porque todo esto hay que decirlo, es un asunto también político. Bueno, un brevísimo marco conceptual de cómo el tema del feminicidio ha ido avanzando en el radar público y académico, pues empieza a hablarse un poco de la palabra femicidio, que es una traducción directa del vocablo pues anglosajón femicide, que habla del asesinato de las mujeres por razón de género, ¿no? Esta literatura empezó a expandirse con un artículo que un poquito más adelante les voy a platicar, de Russell y Radford, donde comparan dos casos de asesinatos, una de una mujer, otra de un chico gay, y hacen sobre todo énfasis en el acto criminal, ¿no? Por eso el femicide muy paralelo al homicidio. Después, en México, digamos, en Argentina y otros países, la palabra femicidio se sigue usando, pero sobre todo en México se utiliza esta palabra de feminicidio, que es un concepto que le debemos a Marcela Lagarde, donde ya se habla y se incorpora al concepto la impunidad producida por la inacción del Estado y todo un contexto mucho más estructural de la violencia. Es decir, ya no se enfoca tanto en el hecho particular del acto criminal cometido por una persona y sufrido por otra, sino por todo el contexto que permite y enarbola el asesinato de una mujer. Entonces, eso es bastante importante, como este brinco, porque nos coloca en un panorama mucho más estructural y menos individual. Claro, hay que decir que además este problema sobre todo se padece en entornos como el latinoamericano. Hay muchos factores que pueden explicar esto y evidentemente México es uno de los casos punteros al respecto, pero en el mundo tenemos 140 mujeres asesinadas por razones de género, encabezando América Latina y el Caribe las mayores tasas de feminicidio en el mundo.
concentra 14 de los 25 países con mayores tasas y además algo que es muy dramático e importante es que entre el 50 y el 70% de los casos en América Latina de feminicidio son crímenes perpetrados por parejas o exparejas, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con la forma en la que los medios de comunicación cubren este problema? Pues de entrada, lo que mencionaba al principio, se han resaltado históricamente comportamientos de la mujer, de la víctima, su vestimenta, su historial sentimental, sus rutinas, en lugar de concentrarnos en el agresor, ¿no? Entonces hay un foco sobre todo puesto en la mujer y en sus comportamientos, más que en toda la cuestión estructural o del agresor. Segundo, hay una tendencia hacia la espectacularización. El uso del lenguaje sensacionalista, hemos visto casos muy penosos, muy lamentables de fotografías sumamente gráficas que deshumanizan a las víctimas, ¿no? Concentradas en su cuerpo o incluso en, pues, en sus restos, a pesar de que pues, ya ha habido avances en el marco normativo que penaliza todo esto y demás. Como decía al principio, las redes sociales marcan ahora un desafío mayor porque la difusión de estas fotografías es mucho más rápida y con mayor alcance. Pero bueno, esta es una tendencia que desde la nota roja se ha difundido muchísimo. Otro rasgo es la privatización del crimen. Como les mencionaba hace un momento, se excluye mucho o se ha tendido a excluir la responsabilidad del Estado y más bien se ha hablado del crimen como un drama doméstico o como un crimen pasional, naturalizando la violencia. No es como de, bueno, pues es algo que pasa cuando las relaciones adquieren cierta intensidad y entonces ahí el Estado queda mucho fuera del radar. Otra cuestión que es importante es que, sobre todo en roja, hay una gran ausencia de contexto. O sea, se relata el crimen, pero no hay mucha información sobre datos estructurales, qué representa esto en términos de las estadísticas. No se suele acudir a los expertos, digamos, esto está cambiando, pero históricamente no se solía acudir a expertos o expertas, no se insertaba con perspectiva de derechos humanos, no había fuentes especializadas, básicamente se cubría como una nota roja más, como un hecho de nota roja más, donde pues una mujer había sido asesinada. Quizás había una opinión de un actor policíaco o digamos, forense, pero no había mucha contextualización estructural de qué representaba ese feminicidio en las tendencias y trayectorias. También cuando se incluían entrevistas a familiares en duelo, se solía hacer una revictimización, ¿no? Esto de verdad ha cambiado desde hace muy poco tiempo y hasta hace casos muy recientes se seguía incurriendo en este tipo de prácticas, ¿no? Se divulgaban datos privados, se indagaba, como decía hace un momento, en qué tipo de relaciones tenía la víctima, o se hacían estos perfiles del asesino, ¿no? Donde en la mente del feminicida, entonces, si tuvo traumas o no de chiquito, estos apodos que de repente se utilizan en la prensa de el monstruo de Nezahualcóyotl, entonces como que se exalta esta figura del asesino como un personaje incluso fascinante en el peor de los sentidos posibles, porque hay que indagar en su psique y entonces por qué fue tan sanguinario o tan violento el crimen, qué pasaba en la mente del asesino y entonces la mujer queda en un segundo plano. Y se reproduce todo este mismo esquema social de subordinar a la mujer y exaltar más bien a la figura del asesino como el personaje que merece la atención y eso evidentemente revictimiza a la mujer. Y sexto rasgo, la invisibilización de ciertos sectores sociales. Si en algunos casos de feminicidio estamos avanzando en coberturas más responsables, lo cierto es que siguen habiendo sectores como las mujeres indígenas, como las mujeres migrantes o trans, que reciben menor cobertura, nula cobertura o estigmatización todavía más fuerte. Entonces, pues aquí hay unas interseccionalidades bastante marcadas en tanto que los avances que se presentan para ciertos casos
no se reproducen para todos los casos. Y esto no es solamente un problema que tiene México. Ahí está la literatura que se ha generado para Estados Unidos desde hace muchos años, por citar el ejemplo de un país, donde la pregunta de fondo de los trabajos académicos era, ¿por qué las mujeres blancas generan mucha más indignación cuando son asesinadas que una mujer latina o afroamericana? Entonces, esto se reproduce en todos los países del mundo prácticamente, estos perfiles, digamos, más marginales y más marginados también por la propia cobertura, que pues quedan todavía más revictimizados por la forma en la que se tratan sus casos de feminicidio. Bueno, aquí digamos, un recuento así como de, creo que a Diana le debe de parecer bastante remoto ya esto, pero uno de los casos como clásicos que en México se hablaba cuando hablamos de feminicidio fue en Ciudad Juárez, ¿no? Donde empezó como a llamar la atención que muchas mujeres, sobre todo que trabajaban en maquilas, eran víctimas de asesinatos. Todavía no hablábamos de feminicidio en los 90, pero sí había una tendencia muy fuerte de que mujeres de las maquilas estaban siendo asesinadas. Y bueno, hubo ciertos movimientos artísticos donde se mostraban sus ropas, algunos colectivos que empezaban a surgir, etcétera, pero durante mucho tiempo los medios locales y por supuesto las autoridades ignoraron los asesinatos. Se estigmatizaba a las víctimas, se reproducía el discurso oficial que las culpaba por su modo de vida, y no fue hasta casi principios del siglo XXI que diversos elementos de la cobertura internacional empezaron a llamar atención sobre el tema, y fue entonces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2009 a México por negligencia. Y con eso empezó a haber un surgimiento de periodismo de investigación feminista en México. Digamos que todo el caso de las muertas de Juárez, como se les empezó a llamar, fue un paradigma y un referente para el nuevo periodismo que se empezó a hacer en torno a este tipo de casos. Ahora, eso no significa que se hiciera ya buen periodismo o periodismo responsable en torno a esto desde ese momento. Fue simplemente que estos casos empezaron a llamar más la atención y se empezó a generar un periodismo más especializado en torno a eso. No sé si valga mucho la pena meterme en casos de otros países, pero bueno, decir que en América Latina también empezó a surgir una tendencia similar. En Argentina, en 2015, surgió el movimiento Ni Una Menos, la campaña Ni Una Menos, a raíz del asesinato de Chiara Páez, que fue una mujer, es una chica, ¿no? Una adolescente prácticamente que estando embarazada a los 14 años fue asesinada y provocó movilizaciones tanto de medios de comunicación, de periodistas y obviamente de activistas, ¿no? Entonces, a partir de esa movilización se empezó a crear esta etiqueta de Twitter que trascendió la región, perdón, trascendió el país, se volvió un movimiento regional y varios medios fueron pues obligados, ¿no? A revisar sus propias rutinas de cobertura y adoptar nuevos criterios editoriales. Luego a eso se sumó el caso de Lucía Pérez, que también fue un caso pues lleno de sensacionalismo, de datos incorrectos, de estigmatización y que también pues dio origen a muchos movimientos de reacción que condenaban este tipo de coberturas. Y es importante decir que el movimiento Ni Una Menos se empezó a replicar en Chile, en Uruguay, en Perú, en México, en España, donde también hay una gran dosis de responsabilidad. Digo, ahí quizás ustedes hayan visto estos documentales que hay sobre la manada y estos asesinatos, pues como en Jauría, ¿no? Que dicen eh, de chicas, sobre todo son mujeres muy jóvenes, donde pues también se ha exigido no solo la acción, digamos, del Estado para esclarecer los casos, sino una llamada a la sociedad completa para dejar esas prácticas tan nocivas de estigmatización y de sensacionalismo en torno a estos casos. Este, bueno, en México, déjenme esta diapositiva guardarla para más adelante y mejor entrar en casos un poquito más históricos. Lo que les decía, esto no es nuevo, ¿no? En Estados Unidos ya desde los 90 se estudió esta proliferación de ideas misóginas, de la justificación del agresor, hechos aislados y de estigmatización racial
Y en México, como les platicaba, junto con Paulina de la Garza, que fue pues mi coautora, o yo fui su coautora, y ella, pues además fue una estudiante que confió en mí para dirigirle la tesis, investigamos cómo se hizo la cobertura de estos dos casos que probablemente ustedes recordarán que fue el feminicidio de Mara Castilla y de Lesbi Berlín Osorio. Entonces, ellas dos que fueron asesinadas en 2018, si no mal recuerdo, fueron dos casos que, pues sí, tuvieron como todos estos rasgos de los que ya hemos estado hablando, ¿no? La apelación al morbo, la difusión poco ética, la mitificación del asesino, pero entre los casos hubo diferencias muy importantes. Entonces, Paulina y yo lo que nos propusimos responder en este trabajo de investigación es si había diferencias entre los diarios, revisamos diferentes periódicos mexicanos, pero también entre los casos, porque de pronto nos quedamos con la idea de que todos los periódicos o todos los medios son irresponsables en la cobertura y nosotras encontramos que no necesariamente, que hay diferencias importantes de periódico a periódico y eso nos habla también de diferentes prácticas que al interior de las redacciones o de los medios de comunicación se están implementando y hace que algunos medios sean más responsables que otros. Y la segunda pregunta también tenía como objetivo desmitificar esta cuestión de que todos los feminicidios son cubiertos igual de mal. Y no es verdad. Hay algunos casos que son cubiertos de manera pues un poco más responsable o menos estigmatizadora. Entonces, para entrar de lleno, lo primero que encontramos pues fue justo lo que les comentaba, es que no toda la prensa funciona igual. Nosotras analizamos más o menos 150 noticias en total por los dos casos y indagamos cómo lo cubrieron diferentes, cuatro periódicos, ¿no? La Prensa, La Jornada, El Universal y Reforma. Y escogimos estos periódicos pues muy a propósito porque son periódicos de muy diferente perfil en cuanto a su historia, su tamaño, su orientación ideológica, pues el alcance que tienen, etcétera. Entonces, ahí pues encontramos, vean, por ejemplo, en el primer aspecto que analizamos, que era si le llamaban feminicidio textualmente a los casos, vemos contrastes muy marcados que van desde el 71% de las notas que aparecieron publicadas en la prensa no reconocían estos casos como feminicidio. Lo reconocían como asesinato, como crimen, eh, como, pues sí, básicamente, como homicidio, pero no le ponían la palabra feminicidio solamente en el 29% de las notas que publicaba la prensa. En el caso opuesto, la jornada, más de la mitad de las notas que publicó, sí le llamaba feminicidio. Y bueno, ustedes dirán, esto parece como un simple tecnicismo del lenguaje, pero reconocer como feminicidio un caso le da un cariz totalmente distinto a tratarlo como un homicidio más, porque ustedes saben que hay características muy puntuales que tienen los feminicidios que hacen que además las autoridades que se activan, las lógicas de demanda de justicia que se señalan son muy diferentes. Y por supuesto, la estructura en la que se encuadra es totalmente distinta. Entonces, hablar de feminicidio, pues digamos, no es de sorprender de un diario como La Jornada, que históricamente pues ha estado vinculado con movimientos de derechos humanos, tiene un perfil más de izquierda y bueno, además lo dirige una mujer, ¿no? Entonces, digamos, la jornada tiene, pues puede tener como muchas fallas en la cobertura política, sobre todo de los últimos tiempos, pero algo que sí hay que reconocerle es que desde, digamos, principios del siglo XXI, el hecho de tener a una mujer como directora editorial hizo o hace que sea un periódico mucho más sensible a este tipo de casos. Y ahí se ve de manera pues muy palpable. El Universal y el Reforma prácticamente reproducen las cifras de la prensa, entonces ahí uno puede decir, no, pues es que la prensa es un periódico chiquito o incluso vinculado a Nota Roja, etcétera, pero ahí vemos que el Universal y Reforma tienen prácticamente la misma tendencia en no reconocer o no hablar de feminicidio, al menos al principio de las notas. Después nos propusimos analizar
la utilización de estereotipos de género, ¿no? Pues no sé, hablar, por ejemplo, de la vestimenta o hablar de que si las mujeres tendrían que estar en su casa a cierta hora de la noche o si deberían salir acompañadas o si estaban provocando al agresor, ese tipo de cosas las fuimos ubicando en las notas que extrajimos y volvimos a encontrar que la prensa fue el diario, no, perdón, no estereotipos de género, sí, la prensa fue extrañamente el diario que utilizó menos estereotipos de género. A ver, todos utilizaron un montón. Ahí pueden ver que la gran parte de las donitas verdes está marcada en oscuro. Eh, Eso significa que la mayor parte de las notas, o sea, entre el 81 y el 97%, incurrieron en estereotipos de género. Entonces, prácticamente todos los periódicos se comportaron igual de irresponsables. ¿Acaso la prensa en un 20% de las notas ya eludió ese tipo de estereotipos? Pero en general, ese es uno de los aspectos que con más frecuencia encontramos y que pues no es de extrañar porque es uno de los elementos con más raigambre cultural. O sea, hablar de estereotipos de género nos conecta con toda una historia y un dominio, digamos, de la narrativa patriarcal que no solamente existe en los medios, sino en toda la sociedad. Entonces, es pues bastante preocupante que se refleje de esta manera tan mayoritaria. Y otra cuestión que nosotras analizamos es qué tipo de actores fueron citados como fuente. Y ahí, bueno, no sé si no se distingan mucho los rosas, pero en la mayor parte de los periódicos, el perpetrador, en ambos casos, tanto en Lesbi como en Mara, el perpetrador fue el actor más entrevistado por los periodistas o de los más entrevistados. Entonces, bueno, ahí vemos en la prensa y en Reforma que prácticamente la mitad de las notas tenía algún tipo de cita textual del perpetrador, ¿no? Usted qué hizo, o dónde andaba, o por qué lo hizo, o lo que sea. Entonces, otra vez, lo que les mencionaba hace un momento, el foco se pone sobre todo en el perpetrador como la figura central. Es muy dramático que incluso una mujer siendo asesinada queda subordinada y opacada por la figura del perpetrador, que evidentemente en ambos casos fue un varón, y no se le dio tanto el micrófono ni a expertos o expertas de la academia, ni a sociedad civil, ni a los familiares de la víctima, ¿no? Entonces el perpetrador quedó como ese gran protagonista en ambos casos y prácticamente en todos los periódicos. Ahora, como les mencionaba, no solamente es importante hablar de las diferencias entre periódicos, encontramos diferencias muy dramáticas también entre los casos. Em, el caso de Leslie Berlin, si ustedes recuerdan, fue esta chica que apareció en las instalaciones de Ciudad Universitaria. No era una alumna regular de la universidad, pero apareció asesinada ahí. Y eso hizo que se le estigmatizara mucho, ¿no? Esta cuestión de que no, pues ni siquiera era estudiante, entonces no sabemos qué hacía, y si fue el exnovio. Había un asunto ahí de que si llegó con un perro y luego salió sin el perro y no sé qué, como que se enfocaron mucho en esa parte. Y eh, en la mayoría de las notas, el caso de Lesbi no fue reconocido como feminicidio. O se tomó como accidente, o se tomó como suicidio, o se tomó como homicidio. No se hablaba de un feminicidio, es decir, de un crimen con toda la intencionalidad de despojar de la vida a una mujer por razón de género, que es la característica del feminicidio. Fue de los dos casos, de Mara y de Lesbi, Lesbi fue el que fue peor cubierto por una cuestión también socioeconómica, porque como no había una certeza de qué estaba haciendo Lesbi en la universidad, pero no era estudiante, pero tenía como, se creó todo un perfil al respecto. Entonces, además, se recurrió menos a la opinión de expertos y de actores privados. No se contextualizó. Todo se enfocó en, pues, ¿qué hacía ahí si no era alumna? El novio que parecía como exaltado, pero bueno, pues sí, tenía una relación violenta. Entonces, fue un feminicidio que se trató de forma muy privada, con muy poca participación de las autoridades. Y bueno, las citas que aparecieron de la academia eran más bien porque ocurrió dentro de Ciudad Universitaria, entonces de pronto por ahí, no, pues que el director de tal facultad
o los funcionarios de seguridad universitaria, pero no tanto como fuentes de expertos. Y el caso de Mara, si ustedes recuerdan, pues era esta chica que tomó un Cabify o bueno, es de estos transportes de plataforma que no sé si era Uber, creo que no. Y bueno, ocurrió en Puebla y tomó el Uber después de salir de una fiesta o de un centro nocturno y pues apareció asesinada después y el conductor fue el perpetrador. Y en prácticamente todas las notas, esta cuestión de que por qué Mara salía a altas horas de la noche y tomaba un transporte de aplicación resultó el centro de la narrativa. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió con Lesbi, que pues sí hubo una revictimización, pero más bien había una cuestión de no considerarlo feminicidio, el caso de Mara sí fue, perdón, fue reconocido como feminicidio, pero sobre todo se revictimizó a Mara por su rutina, digamos, pues al final de entretenimiento, de diversión, de esparcimiento. Y lo que fue muy marcado en el caso de Mara es que el perpetrador fungió como fuente en la totalidad de las notas. Todos los periodistas se dedicaron a entrevistar al conductor de Uber. Este, Ahora, algo importante es que, aunque, digamos, ambas mujeres fueron revictimizadas, las dos diferencias marcadas que encontramos fue en tanto el reconocimiento del feminicidio, en el caso de Lesbi no hubo y en el caso de Mara sí, pero también la provisión de contexto. El caso de Mara, por ser una chica con un estatus socioeconómico más alto y estar además en una colonia de mayor poder adquisitivo, promovió una cobertura más contextualizada, ¿no? De, ¿cómo es posible que esto suceda en estas colonias? ¿O cómo es posible que le pase a esta chica? Lesbi, como no era una estudiante regular, pues recibía como toda esta carga de mayor estigmatización, menor reconocimiento de feminicidio y mucho menor contexto y por lo tanto menor exigencia de participación estatal. Entonces, bueno, esto nos permitió concluir a mi coautora y a mí si había algún tipo de práctica que pudiera promover mejores coberturas dentro de las redacciones. Y lo primero que encontramos nosotras es que en las redacciones de periódicos, pero también de cualquier tipo de medios, hay una subrepresentación femenina. Y esto que provoca que haya mucha menor sensibilidad a estos asuntos. Digamos, si tienes a la mayor parte de reporteros varones cubriendo este tipo de acontecimientos, pues es normal que haya menos sensibilidad a coberturas estigmatizantes. Digo, esto lo hemos visto porque se ha movido mucho el tema últimamente en las marchas feministas. eh, Inicialmente, los medios mandaban a reporteros varones a cubrir. Y esto era un elemento muy disruptivo que se concebía por muchos colectivos, bueno, por muchas colectivas feministas, como un elemento, pues hasta de afrenta, ¿no? Como de invasión a la marcha, donde se estaba buscando que fuera un espacio solamente para mujeres, donde las mujeres tenían derecho a expresar, porque tenía que llegar un reportero varón a narrar desde su perspectiva de varón los hechos. Entonces, eso ha empezado a cambiar y creo que fue uno de los cambios más importantes. Luego en otra oportunidad les platico un poco de la cobertura de las marchas del 8M, pero en las primeras marchas del 8M y también las de noviembre, la mayor parte de las coberturas era hecha por varones. Entonces, esto, pues evidentemente venía porque en las redacciones hay muy pocas mujeres. Y las mujeres que están, pues las mandan a cubrir qué cultura, qué espectáculos, qué asuntos más suaves. Y entonces no se les va a mandar a cubrir un homicidio, aunque sea feminicidio. Eso hacía evidentemente la primera causa de la cobertura estigmatizada. La segunda, pues tiene que ver con capacitación insuficiente, ¿no? Afirmar que se incorpora la perspectiva de género se ha vuelto casi como un lugar común y ya no sabemos bien a bien qué significa, ¿no? O sea, igual cuando usamos el lenguaje incluyente, se ha vuelto como pues una muletilla tal que ya no se sabe bien a bien qué significa incorporar perspectiva de género. Entonces,
hay una demanda muy fuerte dentro de las redacciones de capacitar de manera responsable y completa qué significa cubrir con perspectiva de género los feminicidios, ¿no? Cómo eludir la revictimización, cómo deconstruir toda esta herencia cultural patriarcal que les comentaba hace un momento, de que de manera muy natural y quizás ni siquiera hay una mala intención, pero es como muy impulsivo el uso de estereotipos o las preguntas que revictimizan. Entonces hay una necesidad de, digamos, aprender y reaprender desde las bases la cobertura de este tipo de casos, ¿no? No porque el perfil del asesino venda más ejemplares, lo vas a hacer. O sea, hay una cuestión ética, hay una cuestión de responsabilidad mediática que tiene que estarse machacando todo el tiempo porque tenemos que contrarrestar décadas y siglos de tendencias en este tipo de coberturas, ¿no? Y bueno, la siguiente sugerencia o el siguiente elemento que nosotros encontramos es que colocar a los feminicidios en secciones policíacas o en nota roja diluye es como esa sección pues muy llena de morbo, muy llena incluso a veces como de cuestiones hasta chuscas. Hay muchos periódicos, la Alarma y eso, que utilizan el lenguaje de manera pues chusca, hasta como queriéndose hacer los chistosos a la hora de cubrir nota roja. Entonces, si los feminicidios se colocan en estas secciones, no se conciben y por tanto no se narran como problemas públicos, como problemas políticos. Se narran como un acontecimiento morboso. Entonces, tiene que haber como una exigencia para que este tipo de homicidios y probablemente también los homicidios de los varones dejen de tratarse como este espectáculo de simple nota roja y más bien colocarlos en secciones políticas para, uno, ponerlos mucho más en contexto y dos, colocarlos como un asunto que requiere la intervención del Estado. Bueno, y bueno, ya para ir cerrando, me regreso ahora sí a los casos más recientes, porque este fue un trabajo, digamos, un poco tradicional en el sentido de que utilizamos prensa escrita, pero por mala fortuna, el problema de los feminicidios no está cerca de desaparecer. Y en los últimos años hemos visto casos súper dramáticos, como el de Ingrid Escamilla, como el de Devani Escobar o el de Valeria Márquez, que han sido cubiertos por los medios de comunicación de manera irresponsable, pero que también han trascendido a las redes sociales con lógicas pues muy perversas y muy lamentables, ¿no? El caso de Ingrid Escamilla, que además fue en plena pandemia, eh, ocurrió algo interesante que probablemente ustedes vieron, es que se empezaron a difundir fotos del cuerpo de Ingrid, pero en Twitter muchas mujeres empezaron a intentar contrarrestar esta circulación de las fotografías con el hashtag Ingrid Escamilla y difundiendo fotografías de paisajes o de flores o de algo positivo para que en el momento en el que alguien googleara Ingrid Escamilla no le apareciera el cuerpo, sino le aparecieran estas otras imágenes pues mucho más eh, estéticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso fue un activismo digital muy interesante que por desgracia no he visto que se vuelva a replicar. A ver, el caso más reciente que fue, o uno de los casos más recientes, porque esto avanza por desgracia a diario, uno de los casos más recientes que fue el de Valeria Márquez, esta influencer que fue asesinada en vivo en su salón de belleza en Jalisco. Se difundió un montón. O sea, el morbo otra vez hizo que pues, nos olvidáramos del activismo positivo de Ingrid Escamilla y más bien otra vez se apelara al, yo quiero ver cómo ocurrió en vivo el disparo y toda esta sed de morbo que es muy de redes sociales y lo acabamos de ver hace unos cuantos meses, ¿no? Y bueno, el caso también de Devani Escobar, que fue tratado de manera muy lamentable, no solo por los medios y por las redes, sino también por las autoridades. Entonces, esto nos coloca en nuevos desafíos que todo el entorno digital pues marca. Por un lado, estas transformaciones positivas de las contranarrativas que les mencionaba, creo que sí hay un sentimiento creciente de responsabilidad, sobre todo impulsado por las nuevas generaciones de periodistas mujeres
que se han además articulado en redes de profesionales, ¿no? La Barra Espaciadora, periodistas de AP y otros tipos de colectivos de periodistas que están muy atentas para contrarrestar y denunciar cualquier tipo de cobertura nociva, y un monitoreo social donde las audiencias jóvenes están auditando la cobertura en tiempo real, ¿no? Este, pero por desgracia, todo el entorno digital pues también nos mete en un ir y venir de imágenes y datos viralizados que es muy difícil de contener. También, pues yo creo que ustedes han visto, ¿no? En Twitter cómo todo el mundo rápidamente se pone la camiseta del investigador privado y entonces empezamos a señalar culpables y sospechosos y yo qué hipótesis tengo y por qué creo que en el salón de belleza ocurrió y si más bien todo fue un montaje para ganar seguidores. Entonces, como que toda esa lógica de redes sociales y de influencers y de plataformas está pues enrareciendo todavía más todo este entorno que de por sí ya era bastante nocivo. Ahora, también hay que decir que paralelamente al surgimiento de periodistas mujeres que buscan la responsabilidad, hay un creciente acoso a periodistas que cubren el tema. Entonces, en el anonimato que permiten las redes sociales, pues ustedes saben, fluye el ir y venir de acusaciones y además señalamientos muy penosos que sobre todo en el caso de las periodistas mujeres y de las mujeres en general, se centran en el cuerpo, cómo te ves, tu conducta sexual, estas cuestiones de si estás satisfecha o no, que suelen ser el pan nuestro de cada día en redes sociales y que va sobre todo en contra de periodistas mujeres que denuncian las malas coberturas de este tipo de sucesos. Y bueno, evidentemente el gran elefante en el cuarto, que son los algoritmos, que por supuesto los algoritmos terminan amplificando los contenidos sensacionalistas porque son los que más reacciones generan, son los que más se comparten, son los que más periodos de tiempo tienen ahí a las personas viendo. Entonces, eso es, por más que haya capacitación en las redacciones y un sentimiento de responsabilidad social, esa parte automatizada es muy complicada de desarticular y por desgracia, pues está ahí presente en esto. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué alternativas tenemos? Pues lo primero es entender mucho mejor a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género. O sea, perspectiva de género no es una cuestión dicotómica, es una cuestión de grado, ir corrigiendo elementos muy puntuales. Y eso me lleva a la segunda propuesta, que es capacitación dirigida a problemas específicos. No es solamente meter un curso de sensibilización a los colegas varones, sino, a ver, vamos a hacer un análisis crítico de nuestra propia cobertura, de nuestras propias conductas y de nuestro propio consumo de redes digitales y desmenuzar bien puntualmente qué es lo que estamos reproduciendo o provocando proliferar. Entonces, hay que hacer talleres muy, muy, muy puntuales y eludir este abanico enorme de la perspectiva de género. Lo que les mencionaba de reestructurar secciones y fuentes y también hacer un seguimiento en el tiempo, ¿no? Los hallazgos muestran que la calidad de la cobertura tiende a bajar conforme evoluciona la noticia. O sea, a lo mejor al principio, en el primer momento, hubo una noticia que sí buscaba contextualizar, pero conforme va avanzando, pues entonces ya el agresor gana los reflectores y entonces ya empiezan a salir más detalles de que si la chava iba caminando en la carretera o no, sola y entonces por qué y dónde estaban los papás y por qué la escuela. Entonces, conforme se van sabiendo más elementos del caso, la cobertura tiende a decaer y tiende a desvirtuarse. Entonces, también hay que hacer un análisis muy crítico de cómo se va cubriendo con el paso del tiempo. Bueno, eso con respecto, bueno, aquí hay otra guía ética y de buenas prácticas, probablemente esto va más dirigido como a periodistas, pero los nombro muy rápidamente, ¿no? Nombrar los crímenes. Sabemos que lo que no se nombra no existe, entonces nombrar a los crímenes como feminicidio en vez de crimen pasional o tragedia o homicidio o suicidio hace que el entendimiento social cambie y empecemos a lidiar contra todas estas tendencias culturales muy negativas.
contextualizar con datos. O sea, este no es un feminicidio más, este es uno que forma parte de toda esta estructura con la que estamos lidiando y que además nos coloca como el país puntero en tal o cual estadística, y eso es muy importante de saber porque se nos olvida, ¿no? Si no se vuelve un caso más y si no contextualizamos con cuántos se han resuelto, cuántos no, qué autoridades, qué estamos exigiendo, pues se pierde de vista la perspectiva social. Bueno, me fui para abajo, pero el número 5, que es el 3, proteger a familiares. Eludir también estas narrativas sin su consentimiento, evitar publicar imágenes de la escena. Yo me acuerdo hace unos años que hubo un feminicidio doble de una madre con su hija. Ella era profesora de la UNAM y ella era estudiante de arquitectura. Y entonces periódicos que pues se supone que tienen buenas prácticas como El País, se metieron hasta el cuarto y entonces enfocaron en, no, este era el cepillo de la niña y entonces aquí vemos cómo la cama quedó extendida. Esos detalles no tienen por qué ser y hay que proteger también y, digamos, los familiares que permitieron el acceso a la casa. Creo que debieron haberse sentido muy violentados en su intimidad por ese tipo de narrativas. Evitar centrarse en el agresor. El análisis psicológico de los perpetradores, lo he mencionado muchas veces, pero es una muy mala práctica y más bien tendría que sustituirse por fuentes especializadas. Y una sexta recomendación sería más bien cubrir el proceso penal, ¿no? O sea, todo esto, la cobertura, digamos, del simple feminicidio nos deja mucho en la lógica de la impunidad. Si no hay un seguimiento a todo el proceso de la sentencia, de si se cumple o no, de qué sucedió, se queda este cabo suelto y entonces todo queda como en el meollo de hay un montón de feminicidios, pero nunca hay sanciones y eso lanza un mensaje de impunidad muy negativo. Bueno, pues yo lo voy a dejar hasta aquí. Traía algunas otras grafiquillas de cómo está el entorno mediático en términos de paridad hombres-mujeres, pero bueno, se los puedo sintetizar en que las mujeres siguen estando muy desplazadas de los puestos de poder y más bien pues ahí dejarles mis redes, mi contacto, por si quieren que sigamos la conversación en otros espacios y pues otra vez agradecerle a Carlos mucho la invitación y a Diana la atención esta tarde. Muchas gracias. Y bueno, pues obviamente de sus dudas, comentarios, lo que quieran que conversemos. Pues muchísimas gracias a la doctora Grisel Salazar. Pues bueno, daríamos pie a si Diana tiene algún comentario y o pregunta. Entonces, adelante. Sí, las dos cosas. Como que me quedé muy, mil gracias primero, María. Eh, me quedé enganchada con esta parte de que existen esfuerzos de hacer periodismo feminista, sobre todo contemporáneamente, y algunos medios independientes también se suman a esas líneas editoriales y narrativas, ¿no? Para nombrar correctamente el feminicidio, contextualizarlo, sumar testimonios, demandas colectivas, etcétera, pero me parece que siguen compitiendo con las narrativas hegemónicas, ¿no? Las dominantes, las que tú misma estudiaste o investigaste con tu colega. Y me pregunto como, no sé si estos medios van por encima de la comprensión estructural, o sea, me parece que la jornada hasta todavía yo creo que ha cambiado, ¿no? Desde la Sí. entrada de la nueva directora, porque también publican mucho más mujeres, se ha vuelto mucho más crítico, sobre todo al modelo de gobierno, ¿no? Y como también tiene su mensual hojarasca, ¿no? Que son unas, o sea, lo escriben en prosa de manera muy, muy bella y hablan de violencias estructurales en México diversas, ¿no? Pero no sé si justo como que producen estas formas de entender la violencia e incluso tolerarla y cómo impacta eso en la opinión pública, ¿no? Y también quería preguntarte sobre tu metodología, que me parece bastante interesante. ¿Cómo es que llegaron a elegir esos 4 medios? Porque todos son abismalmente distintos. Entonces, como, ¿por qué específicamente esos? Entiendo que son los que abarcan a nivel nacional, es obviamente muy centralizado, pero son los que hablan de la República Mexicana. No les, o sea, como que no quisieron
adrede incluir los medios locales? Y otra pregunta es, cuando estábamos viendo una de las últimas láminas, decías de las notas rojas, ¿no? Todavía, que siguen predominando, sobre todo en la prensa, pero ¿qué son los medios nativos? Me quedé como con esa duda. ¿A qué te refieres con medios nativos? Y creo que por ahora eso. Mil gracias, Diana. Pues sí, yo, a ver, sobre la primera parte de tu pregunta, no estoy muy segura de haberla entendido bien, pero creo que tú te referías como, ¿qué es lo que posibilita el surgimiento de estos nuevos colectivos de periodistas, mujeres que están luchando por mejores coberturas? ¿Iba por Sí, ahí? o sea, más bien como desde la opinión pública, ¿por qué seguimos prefiriendo Ok. o se sigue, o sea, como que es mucho más fácil conseguir el artículo, aunque sea digital, en el celular del Universal, que justo, ¿no? Como periodistas de a pie, pienso también en Raichali, que es una que está en la Tarahumara, o sea, desinformémonos, ¿no? O sea, como por qué seguimos eligiendo eso. Sí, pues yo creo que ahí un poco la respuesta está pues lo que decíamos, ¿no? La parte cultural, donde están todos estos esfuerzos y yo creo que son muy importantes, pero pues evidentemente estamos luchando con una corriente mayoritaria, histórica, muy dominante, que pues es casi que entrarle como Sansón y Goliat, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que es muy positivo porque además que existen esos esfuerzos, porque además yo he notado algo muy interesante, que es que estas redes suelen ser transnacionales. Hay muchos ejercicios de periodistas, mujeres, y lo vuelvo a subrayar, sobre todo muy jóvenes, que en la región latinoamericana está estrechando vínculos y está ampliando redes con colegas de otros lados. Y bueno, tú preguntabas de la parte de los medios nativos y lo tomo ahorita porque los medios nativos digitales creo que han sido, me refería a eso, los medios que nacieron en lo digital, o sea, no los que tienen como su versión en línea, sino los que nacieron siendo ya digitales. Y creo que son los que han posibilitado este tipo de ejercicios mucho más innovadores y que van más a contracorriente. Entonces, sí hay una gran lucha por hacer. Creo que es difícil que en el corto plazo este tipo de ejercicios sean los predominantes, por desgracia, pero yo sí le apuesto mucho al cambio generacional, porque yo veo que en las jóvenes periodistas sí está como esta, además de un manejo mucho más fluido de los nuevos recursos digitales, veo una responsabilidad creciente en estas lógicas, e incluso me atrevería a decir, no solamente en las periodistas mujeres, creo que también la, gran parte de las nuevas generaciones de varones, pues están siendo educados de manera distinta. Y entonces mi optimismo me quiere hacer pensar que en el mediano plazo esto ya no va a ser tan dominante como lo es hoy en día. Creo que en muchos círculos ya está mal visto hacer comentarios sexistas o estas cuestiones como muy pues sí, de perpetuar estereotipos de género, ¿no? Contra compañeras mujeres. Y creo que eso es un avance, si quieren ustedes, mínimo frente a todo el vendaval que implican las redes y los algoritmos, etcétera. Pero creo que es como una nota que deja por ahí cierto rastro de optimismo, donde pues ya no estamos, digamos, en la cultura de nuestros abuelos o de nuestros papás, donde el cuerpo de las mujeres era para todo el mundo un objeto y no merecía respeto, etcétera. Entonces, creo que sí hay ciertos avances, sobre todo en la parte más que cultural, generacional, va a venir como impulsada desde ahí. Y sobre la metodología del trabajo, pues justo lo que nosotros queríamos hacer era ver la cobertura nacional, porque estábamos tomando un caso local, bueno, un caso que ocurrió en una entidad federativa, que fue Puebla, y un caso que ocurrió en instalaciones federales, que fue la UNAM. Entonces, para hacerlo comparable, lo que intentamos hacer fue, pues, comparar a partir de periódicos de cobertura nacional para no quedarnos comparando El Sol de Puebla contra Reforma, que son como dos especies totalmente peras con manzanas, ¿no? Entonces, esa fue la lógica. Y la selección específica de periódicos tuvo que ver con la diversidad, como abarcar
periódicos de izquierda, que podía ser La Jornada, periódicos de derecha, que era pues Reforma, y de centro, que era el Universal, y además un periódico pequeño, que era La Prensa. Entonces teníamos como todo ese rango para decir, bueno, no es un problema ni de periódicos grandes, ni de pequeños, ni de izquierdas, ni de derechas. Prácticamente todos, en mayor o menor medida, están incurriendo en malas coberturas. Ahora, hay que meterse al Zoom, hay que hacer un enfoque más cercano para ver cuáles son los elementos que están funcionando peor o mejor. Entonces, esa fue un poco la lógica de la selección. Pero con todo gusto, si quieres, a través de Carlos te comparto el artículo. Está publicado en una revista justo de la UNAM. Entonces, si te interesa, pues ahí se puede checar todos los detalles metodológicos más Sí, puntuales. claro. Y también, también Carlos mencionó un libro que publicaste, me quedé con Luchas y Resistencias, como algo Ah, así. sí, También. sí. Este libro no tiene tanto que ver con este tema. Digamos, a mí lo que, pues mi tema, como les mencionaba, es el periodismo y lo que tiene que ver con agresiones contra la prensa. Entonces, el libro que mencionaba Carlos fue un libro que surgió, pues un poco la semilla fue mi tesis doctoral y lo que trata es de las agresiones contra la prensa en los estados. Pero lo que me interesaba ver a mí es bajo qué condiciones las y los periodistas resisten las agresiones contra la prensa. O sea, en qué casos, a pesar de que los agreden, continúan publicando periodismo crítico o periodismo de denuncia. Entonces, esos ejercicios de resistencia es lo que a mí me ha interesado mucho y desde la tesis, y pues de eso más o menos trata el libro. Sí, me interesa muchísimo. Mil Ay, gracias. igual te lo comparto, te comparto el enlace por ahí. Pensé que había compartido el artículo, pero bueno, si Grisel nos lo hace Sí, yo llegar, te lo hago llegar con todo gusto. perfecto. Yo quería hacer un par de comentarios y, bueno, slash pregunta, ¿no? Bueno, uno, el término feminicidio, que bien lo comentabas de Marcela Lagarde y de los Ríos, en alguna clase anterior yo les decía, me da hasta cierta, digo, desde mi postura masculina, pero eh, pues que ahora Marcela Lagarde se presenta y la abuchean y tal, ¿no? Cuando me parece pues una aportación muy importante, porque además ella estuvo en el Congreso de la Ciudad y me parece que ahí es donde se legisla, ¿no? Por primera ocasión, penalmente lo que ahora llamamos feminicidio. Ujú. Eh, y ahí mi pregunta un poco es, ¿sí habrá conciencia de las autoridades de estas diferencias? Porque como tú decías, pues son realmente, o sea, no son etéreas, ¿no? Son muy consistentes las diferencias de Sí, otros problemas penales de un feminicidio, ¿no? sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues obviamente Carmen Lira, ¿no? De la jornada, pues bueno, muy interesante. Bueno, ya Diana ahondó mucho en lo que hace la jornada. Eh, pues bueno, yo digo, yo sigo viendo notas de la jornada. Me parece que ha resistido esta tentación de ser muy pro gobierno, aunque sí vemos ciertos tintes por ahí, sobre todo en la parte de Moneros, que bueno, pues es propaganda pura y dura, ¿no? Pero bueno, sigue siendo muy crítico, pues por ejemplo, la nota esta que hacen anónima, ¿no? Como muy irónica, tiene un nombre, ¿no? Eh, que es como Templo Mayor de Reforma, pero Ah, sí, acá sí, sí. tiene otro nombre, ¿no? Eh, entonces, bueno, digamos, no sé si tú percibes si los medios sí transitan, porque bueno, fuiste muy clara en que el tema pasa por, pues, uno, por capacitación, por más existencia de reporteras femeninas y por supuesto también de la misma estructura del periódico, ¿no? Del Sí. medio. No sé si notas como algún avance, digamos,
en ese sentido. Y ya para terminar, pues recientemente salió una serie que es de la fiscal, ¿no? De una fiscal, la primera fiscal de Ah, sí. feminicidios en la Ciudad de México. Y bueno, tocan tres casos muy puntuales. Me gusta porque sí, digamos, pone el tema. Lo que no me gusta es que siento que al final sí espectaculariza, ¿no? Por ejemplo, esto, por los tonos, o sea, como que los tonos no son muy formales, ¿no? Digo, entiendo que eso está más dirigido a un entretenimiento, pero eh, digo, no caen en los tonos de esto del periódico Metro, que es una burla total, ¿no? Y dobles sentidos de Irán y esto, ¿no? Eh, pero como que el tono de los medios en este tipo de casos y de series y de, digamos, como más productos culturales, más que rayan en lo periodístico y en lo producto cultural, pues como que luego estos tonos son no muy serios, vamos a decir, o sea, Ujú. pero se deberá al dinero, a la espectacularización, o a que de verdad no nos interesa tomar seriamente el tema, ¿no? O sea, Ujú. lo pongo sobre la mesa, ¿no? Sí. Este, sí, no, muchas gracias, Carlos. Como te decía, te agradezco mucho que me lleves otra vez a estas reflexiones porque estoy redescubriendo que el tema me interesa mucho. Entonces, creo que estaría bueno actualizar varias cosas. Sobre lo que mencionabas de Marcela Lagarde, yo creo que los movimientos feministas se han complejizado mucho también, ¿no? Y no es correcto o posible hablar de un solo feminismo hoy en día. Entonces también, bueno, así como ella, como Marta Lamas, ustedes saben que pues han estado cuestionadas por diferentes vertientes del movimiento feminista, tendrán sus razones y yo ahí pues no me considero como muy experta para hablar al respecto, pero lo que sí puedo decirles es que creo que hay que rescatar las cuestiones que abrazan todos los feminismos y creo que, pues sin duda alguna, la lucha contra los estigmas de género es algo transversal a a todas las variantes del feminismo, independientemente de si son feminismos, que denuncian los privilegios, etcétera, que es un poco el tema que tienen contra Marta Lamas y Marcela Lagarde, o, bueno, toda la parte como transfóbica, etcétera. Pero yo creo que sí, eso fue un reto porque regresando un poco a la metodología del artículo, las categorías que nosotras elegimos buscaban eso, como ser transversales y ser como muy nucleares a todo el corazón del feminismo, ¿no? Sin fijarnos mucho en estas variantes, que si ya le ponemos como todas esas capa sobre capa, pues prácticamente ninguna nota va a cumplir con todos los requisitos. Eso al respecto. Bueno, lo de la jornada, sí, creo que es un periódico que a mí, como les decía, no me sorprendió porque históricamente ha estado vinculado a la defensa de derechos humanos, entonces hay que ver también cómo está funcionando. Algo interesante de la jornada y de otros periódicos es que a pesar de que tengan buenas coberturas de estos temas, en lo que respecta a las prácticas profesionales, que es otro tema distinto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con abusos de poder dentro de la propia redacción, pues habría que ver la coherencia y la congruencia de tener una directora y al mismo tiempo tolerar ciertas prácticas, que eso pues prácticamente en todos los medios se ha atestiguado. Entonces, hay otro tema de investigación que también tendríamos que estar viendo. Y sobre lo de la serie de la fiscal, no la he visto, vi el anuncio, vi que existe, pero sí, o sea, yo creo que, digamos, animándome a opinar sin conocer la serie, a pesar de que sea un documental, no dudo que también esté llena de esos estigmas, porque finalmente pues son productos culturales y esto lo estamos platicando ahorita, ¿no? Cualquier producto cultural, llámese desde canciones de
reggaetón, hasta películas, hasta series, hasta incluso, no sé, animes, hay como esta pues herencia de lo que es la cultura y la cultura, nos gusta o no, pues tiene esta huella pues de la hegemonía patriarcal. Entonces, voy a verla, me parece muy interesante el tema, pero pues no he tenido mucho chance. Pero gracias, me la anoto por ahí, Carlos. Sí, lo digo como ejemplo, pero bueno, hay otras series, hay de Devani, no Sí, la he visto, pero digo, o sea, lo que me preocupa es que se trata con ligereza, ¿no? sí, No me gusta el tono, debería ser más serio, más mm, de poner el dedo en la llaga, ¿no? claro. Pero Sí, la bueno, voy a ver, luego platicamos de eso, porque no he tenido chance, pero sí, la vi por ahí pero pasar. pues sí, al final la cultura es reflejo de esto que somos, ¿no? Porque pues le Exacto. echamos, yo siempre digo, le echamos culpa a las instituciones, al Estado y el ciudadano como si Sí, nosotros tuviera. perpetuamos todo eso. Exactamente, ¿no? Ujú. Pues no sé si Diana quiere hacer alguna otra observación o vamos Pues finalizando. justo, sí, o sea, bueno, nada más ahorita contarles que no sé si ustedes supieron del caso, pensando en que también sociedad civil, aunque activa o no, ¿no? O sea, me refiero como a dentro de los activismos o no, somos perpetradoras, porque me acuerdo que hace un par de años en uno de los países eslavos, no me acuerdo cuál, cuando estaba de moda Twitch Mm, y justo como hacer, jugar y que la gente te ve y también es como la cámara a cómo te ves tú. Pasó que este chavo era muy famoso en esa plataforma, vivía con su novia en un departamento, tienen ahí una conversación medio acalorada y la gente en los comentarios le empieza a decir, era invierno, hacía muchísimo frío, y le dice, sácala al balcón, sácala al balcón, sácala al balcón y la desnuda, bueno, o sea, le deja la ropa interior y la saca al balcón. Creo que fueron 20 minutos. Regresa porque le dijeron como, ¿cómo va? Ya aprendió que no te debe de hablar así o algo así, no sé qué. La saca y está muerta. uy, Entonces, yo no sé qué seguimiento después se le dio a eso, la verdad es que esas cosas me ponen muy mal. Entonces sí, dije sí. como, ay, ¿cómo es que terminé en mi algoritmo viendo esas cosas? Porque justo fue, o sea, que yo lo vi hace un par de meses en Reels, ¿no? O sea, de que dije, y además mi propio algoritmo alimentándome de esas cosas, ¿no? También el juego de como las censuras o no en redes sociales. Y no sé qué seguir, o sea, qué castigo, o bueno, más bien qué tipo de justicia o seguimiento o protocolo le dieron per se al vato y que si se pudo haber registrado las personas que dejaron esos comentarios como usuarios, ¿no? Y también tuvieron algún tipo de consecuencia, pero como que me pongo a pensar que eso es demasiado común, ¿no? Y Sí, sobre todo sí, como sí, en sí. las infancias ahora, yo voy a sonar como abuelita, ¿no? Pero como de, ay, tan pegadas al celular y lo que sea, pero como que están, si a mí me pareció en un reel, que, o sea, cuando mi algoritmo son rescate de perritos, defensa del territorio, Sí, ¿no? sí, Me sí, sí. aparece esa cosa, porque a estas criaturas no les saldría eso, ¿no? Y que todavía en en su criterio que se va construyendo, no saben si eso es bueno o malo, debe ser, o sea, debe ser castigado, el Estado es responsable, ellos sí juegan parte, no sé, o sea, son reflexiones nada amenas con las que me quedo ahora. Sí, 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 sí. No, sí, por supuesto. Es todo un tema. Por eso creo que sí nos toca explorar esa otra capa, ¿no? De complejidad que son las redes y las tendencias. Ya no quise mencionar el reporte de la ONU de desaparecidos tan polémico últimamente, pero bueno, ahí hay otra beta, ¿no? Uy, sí. En fin, bueno, Grisel, si de algo sirvió, aparte de que nos ilustraste mucho, te llevas Ay, muchas ideas de muchísimo, muchas investigación, gracias. porque sí, obviamente esto da para horas y horas, pero bueno, pues le agradecemos mucho a la doctora Grisel Salazar, creo que fue muy puntual el artículo, pero pues esta pincelada nos da todo un panorama muchísimo más amplio, ¿no?
Con todo gusto. Muchas gracias por invitarme, Carlos. Lo No, disfruto mucho. con gusto, al contrario. Pues Diana, también gracias por la asistencia y pues bueno, pues aquí, si gustan, aquí terminamos y pues los tres estamos en la Ibero algún día de estos, entonces podemos seguir ahí peloteando ideas. Muy bien. Que Bueno, tengan bonita Sí. tarde. Muy- buenas noches. Hasta Gracias. luego. Buenas Bye.